Muy buenos días, iglesia amada. El Señor les bendiga en esta mañana y a todos nuestros amigos hasta donde llega esta transmisión. El Señor les bendiga. Es una mañana para recordar que nuestro amado Jesús, el que un día los apóstoles vieron subir en la nube, volverá por nosotros. Es una mañana para traer a memoria que Él prometió volver y que nosotros como iglesia le estamos esperando. La invitación es que en esta mañana tú recuerdes, traigas a tu mente que Cristo viene pronto y que puedas adorarle en este día, esperando su retorno a la tierra, que será glorioso y maravilloso. Señor Jesús, te estamos esperando. Amado de nuestro corazón, nuestra alma te anhela, nuestra alma te desea. Queremos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Oh, cuán glorioso, Señor, serán las bodas del Cordero cuando todos reunidos estemos allá delante de ti. Te decimos: vamos a la ciudad del gran Rey, allí le alabaremos, le adoraremos. Vamos a la ciudad del gran Rey, allí le alabaremos, le adoraremos. Dile: porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Allí le alabaremos, allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran Rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero adorarle también a mi Rey. Vamos a la ciudad, vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos. Queremos adorarte. Vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos. Porque la vida
Yo quiero adorarle también a mi Rey. Yo quiero adorarle también a mi Rey. Tú eres nuestro Rey. Queremos adorarte por toda la eternidad. Y hoy anunciamos que tu venida está cerca y que con voz de mando y con trompeta de Dios tú descenderás, tú vendrás por nosotros. Aleluya. Dale gloria a Dios en esta mañana y dile: con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor, y en una nube Él nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero y volando a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Así es, Señor, tenemos esa fe. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor, y en una nube Él nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero y gloriado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, su gloria y su poder. Y en una nube Él nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube Él nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, su gloria y su poder. Y en una nube Él nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Oh, gloria a ti, Señor. Te veremos cara a cara. Nos gozaremos contigo, Señor. Prepara cada día nuestros corazones para encontrarnos contigo, Señor. Prepara a tu pueblo en el mundo entero. Prepara a tu iglesia, Señor, y salva a los perdidos. Usa a tu iglesia para pregonar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.
Bendiciones para todos. El libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 en adelante, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos, les aborda un tema muy interesante que dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No os seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Versículo 1 del capítulo 11, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La libertad cristiana es nuestro tema en el día de hoy. El capítulo 10 del libro de Primera de Corintios debería leerse unido al capítulo 11 como todo un pasaje que está abordando una serie de problemáticas que tienen que ver con la libertad que cada creyente tiene en Jesucristo. La libertad cristiana tiene sus límites. No debemos abusar de ella. Hemos entonces darle su debido uso como creyentes que somos. El apóstol Pablo vivió un tiempo como esclavo de la ley. Fue liberado de la ley cuando conoció a Cristo. Aprendió en su alma y en su manera de pensar y proceder que el que conoce la verdad es libre en Cristo Jesús. Y Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Pablo, mis queridos hermanos, reconocía también que no debía abusar de la libertad que tenía en Cristo. La libertad cristiana es privilegio y responsabilidad de cada creyente. Siempre debe ser motivada por el interés que usted y yo mostremos como cristianos por las demás personas, cristianas y no cristianas. Aquellos que confiesan el nombre de Jesucristo pero que no han entendido algunas cosas, y aquellos que por no recibir a Cristo no pueden discernir las cosas que son del Espíritu porque se disciernen espiritualmente, no con una mente natural. Pablo se negaría a sí mismo la libertad legítima cuando causara problemas a los demás que carecían del entendimiento espiritual necesario, que él ya tenía porque el Señor le había dado mucho de su espíritu, mucho conocimiento en la palabra, pero sobre todo una vivencia continua de la persona de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo. Él prefería la conciencia de ellos a sus derechos propios. La gran misión de Pablo fue ganar almas perdidas para Cristo, mientras lo primordial para él era obedecer a Dios. Y la segunda cosa que Pablo tenía en cuenta era no estorbar a los demás con algunas acciones propias,
dejaría a un lado su propia libertad para ganar a otros para el evangelio. Y esto es muy importante como ejemplo que queda registrado en las Sagradas Escrituras para que nosotros como Iglesia de Cristo podamos examinar, podamos meditar en la palabra y aplicarla y hacerla una realidad, para que el mundo que no conoce de Jesucristo pueda venir a Cristo impactado por el estilo de vida que nosotros tengamos. Hay 3 cosas a consideración de cada uno de ustedes que deseo dejar en este día. La primera de ellas es que hay límites de la libertad. Pablo en el versículo 23 empieza a decirnos algo muy interesante después de estar exhortando a la iglesia acerca de la historia de Israel, mostrándole a los hermanos cómo Israel vivió por mucho tiempo y cómo Israel abusó de la generosidad y del amor de Dios, porque ellos clamaban a Dios y Dios les libraba, buscaban al Señor y el Señor acudía a ellos en medio de sus luchas y de sus tribulaciones, y cuando ya estaban siendo bendecidos, entonces hacían cosas que no agradaban al Señor y se apartaban, muchos de ellos a la idolatría, otros se apartaron a la fornicación, muchos murieron en el desierto. Recordemos una generación completa que fue la generación que salió de Egipto y que por causa de su rebelión, por causa de su dureza de corazón, no pudo llegar a poseer la tierra prometida para donde Dios les había asignado, les había establecido que sería de ellos, porque ellos desobedecieron al Señor. Y la nueva generación, una generación de conquista, se levanta para tomar posesión de ese lugar, de esa tierra que fluía leche y miel. Muchos añoraban, en medio de tantas cosas y de tantas luchas, tener bendiciones del Señor. Y las tenían. Vieron el maná 40 años que caía del cielo, su ropa no se envejecieron, pero fueron contumaces, fueron rebeldes en su corazón. Y Pablo entonces dice en este versículo 23, cuando va a tratar una situación muy específica, como es este tema de la libertad, que todo me es lícito. Y esta es una gran afirmación que el apóstol hace y que nos ayuda a nosotros también como iglesia, porque muchos de nosotros nos preguntamos qué es lo que se nos prohíbe. Y yo creo, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, que nuestro Dios no es un Dios de prohibiciones. Nuestro Dios es un Dios que nos enseña a vivir en la libertad y que nos enseña la abundancia que tenemos en Él y las cosas que realmente son valiosas en medio de un diario vivir y en un mundo que está congestionado, en un mundo que ha perdido el rumbo total, lleno de inmoralidad, de carencias, de principios y que necesita urgentemente encontrarse con el Dios vivo y verdadero, escuchar el evangelio de salvación, recibir al Señor como el Señor de sus vidas y el Salvador y empezar una vida totalmente diferente. Pero aún y así, muchos de nosotros en muchas ocasiones nos preguntamos qué Dios nos permite hacer y qué no. Y la palabra nos está diciendo que Dios es un Dios que dice todo te es lícito. Esta afirmación es la afirmación que Pablo está haciendo refiriéndose al tema de la comida y de la bebida. Y los hermanos están en una lucha porque bajo la ley había una serie de prohibiciones, había una serie de alimentos que no podían comer, pero al venir a Cristo entonces ellos necesitan hacer ajustes. Necesitan empezar a darse cuenta que esto bajo la ley era algo que ya había terminado, que ellos no podían seguir viviendo bajo esos parámetros que no conducían realmente a nada, porque ya Cristo había venido, ya Cristo había muerto por cada uno de nosotros, había resucitado, su sangre preciosa fue derramada en el Calvario y Él abrió un camino hacia el Padre, que es el camino a través del velo de su carne,
donde nosotros podemos encontrar que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va a la presencia del Altísimo si no es por Él. Mis hermanos, algunos miembros de la iglesia ya habían entendido que el Evangelio no es prohibición. Y la libertad no es libertad para pecar. La libertad es libertad para vivir en la gracia de Dios. Y estos miembros de la iglesia insistían que les era permitido comer o beber lo que ellos consideraran. Y bajo este pensamiento entonces Pablo está escuchando la querella de aquellos que no estaban de acuerdo. Y ellos dicen, y Pablo está de acuerdo con aquellos que dicen que ahora podían comer y beber lo que consideraran porque no estaban sujetos a las leyes dietéticas. Y a estar de acuerdo con ellos, entonces Pablo inicia haciendo esta afirmación: todo me es lícito. Pero aparte de hacer la afirmación, también Pablo va un poco más allá y hace dos declaraciones. La primera de ellas es: aunque todo me es lícito, no todo conviene. Y esto es bien importante para tu vida y para la vida mía, para la vida de cada persona, para la vida de todos aquellos que a veces ven la vida cristiana muy elementalmente y hacen muchas cosas que no les edifica, que no les ayuda. Pablo nos está llevando y nos dice: no todo conviene porque no tiene ningún provecho. ¿De qué vale que tú hagas cosas que traigan una gratificación momentánea cuando lo que Dios quiere es que tu vida constantemente tenga fruto y que ese fruto permanezca? Porque si estamos dependiendo de la vid, que es Cristo, tú y yo como pámpanos debemos estar nutriéndonos constantemente, debemos estar preparándonos permanentemente con aquellas cosas que realmente valen la pena, que son trascendentales, y no solamente nosotros, sino también bendecir y ayudar a aquellas personas que necesitan orientación, que necesitan ayuda, y que el Espíritu Santo a su debido tiempo les va a mostrar, les va a guiar, les va a abrir el entendimiento espiritual para que puedan asimilar las cosas que son de Dios y entender, comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tú has crecido en el Señor, entonces en este día la responsabilidad es mayor. Al que más se le da, más se le demanda. Si has madurado, si estás en un ministerio, si estás sirviendo al Señor en algún área de tu vida, la demanda que el Señor nos da a nosotros es muy interesante, porque para muchos podemos hacer lo que sea y no sentimos ningún remordimiento, no hay ninguna molestia en nuestra conciencia. Quizás haces muchas cosas que no son pecado y para ti están bien. Pero Pablo está diciéndonos no tiene provecho. Y además de eso, la otra afirmación que Pablo hace cuando dice todo me es lícito, hablando del límite de la libertad, es que no todo edifica. Y es una pregunta que nosotros debemos revisar constantemente cuando queremos hacer algo. ¿Cuál es la motivación que tengo para realizar esto? ¿Qué motivación tengo para sentarme a hablar con alguien? ¿Qué me motiva a mí para comprar o para vender? ¿Qué me motiva a mí para ir a consumir, a comer, a beber? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es la motivación? ¿Es una motivación sana? Y Pablo nos dice, esa motivación, aparte de que tú la tengas para tu provecho personal, esa motivación eleva a los demás dentro de ese rasgo de hermandad que tenemos. ¿Ayuda a las demás personas? Cuando tú ves que no todo edifica, yo siempre, y Pablo lo hacía, promueve el bienestar de los demás. Porque hay cosas que a veces no son problema para nosotros. Hay cosas que no son problemas para algunas personas. Pero hay cosas que, aunque no sean problema para ti o para mí, aunque no tengan ninguna afectación en nuestra conciencia, puede llegar a afectar a alguna otra persona, y Pablo está diciendo que eso no sea así. Entonces el apóstol también nos habla de algo que es muy interesante, y es la conciencia, no la tuya, sino la del otro.
Porque mis hermanos, en el versículo 26 al 29, Pablo nos dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, todo lo que está creado, todo lo que consumimos, eso es del Señor y viene del Señor. Quizás hay algunos animales o algunos alimentos que nos abstenemos de comerlos por la salud. Y también porque al ir a la Biblia algunos se frenan allí y consideran que no deben consumirlos. Pero es una cuestión más de conciencia. Porque cuando el Señor nos dice, y Pablo lo afirma así, del Señor es la tierra y su plenitud, nunca debemos olvidar que somos sencillamente administradores de todo lo que Dios ha creado. Y todo lo que Dios creó puede cambiar de una cultura a otra en el consumo de la alimentación. Puede ser de un pensamiento a otro donde la gente se ha establecido y han hecho las cosas de una manera diferente a nuestra cultura, a la cultura tuya. Y en la diversidad de Dios y en la diversidad de la creación del ser humano, aunque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, a cada uno de nosotros Dios nos hizo diferentes, pero aquí nos está afirmando el Señor, en este tema específico del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si tú no comes algo y no lo haces porque tu conciencia no te lo permite, Dios te bendice. Pero si otro lo consume y su conciencia se lo permite, Dios le bendice. Es una cuestión de conciencia. Hay cosas que no son pecados morales. Hay cosas que son situaciones donde nosotros debemos aprender a manejar. Eso en relación a la comida. Pero en relación a nuestra conducta, también debemos estar examinándonos. Y el apóstol entonces dice, la conciencia del otro. Y era una situación compleja. ¿Por qué era una situación compleja? Sencillamente, mis amados hermanos y amigos, porque la carne en esa época ya en Corinto, la carne que se vendía en el mercado, por lo general era sacrificada a los ídolos previamente. Para el apóstol, cuando los cristianos fuesen a comprar esa carne, no debían preguntar dónde había estado antes de traerla al mercado. No era necesario hacer eso. Recordemos que el apóstol, hablando a Timoteo, le dice que por la oración y la palabra todo es santificado. Por el tiempo que dedicamos al Señor, por el tiempo que nosotros oramos cada vez que nos sentamos a consumir los alimentos, allí la presencia de Dios está trayendo una bendición, no solamente para que esos alimentos sean de nutriente a nuestro organismo, sino también para que nosotros, por causa de la conciencia de cada uno, entendamos que Dios los está bendiciendo. Y si Dios lo está bendiciendo, hermanos, no hay ningún problema. Pablo está diciéndonos a nosotros que el hecho como un animal haya sido sacrificado no cambia la realidad del mismo ni del consumo del alimento como criatura de Dios creada por Él. Y lo ilustra de una manera muy inteligente, muy sabia, como Pablo lo hace siempre. Lo ilustra con la invitación de un inconverso, de una persona que no es creyente, que puede invitar a un creyente a comer. Y dice, y si te sirven, no preguntes nada, sencillamente tú y yo también somos llamados ¿a qué? A orar y a consumir esos alimentos. Pero si el que no es cristiano pregunta o dice que ese alimento ha sido consumido, el que tú vas a consumir, pregunta a algún ídolo, entonces dice, por él y por causa de la conciencia de él, no lo consumas. Y no lo consumas porque no te va a ayudar a bendecirlo a él, porque muchas personas son personas frágiles, débiles, y uno dice es que son complicados, es que son conflictivos. No, tienen una manera de ser, tienen una manera de pensar, y tú y yo como cristianos debemos ir un poco más allá. Por eso él dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Es porque el otro necesita la ayuda espiritual y la ayuda tuya y la ayuda mía en un momento determinado.
Lo mismo puede suceder en otras áreas que no sean específicamente con este tema, pero que pueden tocar y que a veces son tropiezo para el que no conoce de Cristo. El principio que rige a Pablo es no procurando mi propio beneficio, sino el del otro. Y él nos dice algo muy interesante. No podemos ser tropiezo a nadie. ¿Has pensado en algún momento si tus conversaciones se edifican o son de tropiezo? ¿Has pensado en algún momento si los programas que tú muchas veces ves o las formas como tú te conectas en las redes edifica o no edifica a los que están a tu lado? Algunas veces nosotros hacemos cosas que están sirviendo de tropiezo y que las demás personas expresan que no vienen a Cristo porque vieron a un hermano haciendo algo y uno que ha tenido un poco más de crecimiento en el Señor dice, pero yo no le veo problema, pero este sí. Y Pablo no fue tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. En segundo lugar, el apóstol continúa hablando. Después de cerrar con broche de oro este pensamiento de los alimentos y de la conciencia del otro, de los abusos de la libertad que había en la iglesia de Corinto. Para los que han leído esta carta que Pablo escribe a la iglesia, para los que han escudriñado esta carta, conocen bien la problemática. Habían demasiado cosas donde la iglesia estaba desagradando al Señor, y para quienes no la han leído podemos decir que era una iglesia que vivía bajo la gracia de Dios, que tenía todos los dones y ministerios del Espíritu Santo, pero una iglesia que estaba constantemente desviada de los propósitos, desenfocada, porque habían abusado de cosas que en su libertad como cristianos Dios no lo estaba, ni les estaba ayudando, ni les estaba permitiendo seguir hacia adelante cumpliendo con el propósito del establecimiento de la gran comisión. Las divisiones continuaban. Pablo ha exhortado, porque la iglesia se ha dividido y hay 4 bandos. Los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas y aquellos que decían que eran de Cristo. Y entonces Pablo dice, sé que hay disensiones. Ahora el apóstol les orienta y le dice, y a veces es necesario que las haya para saber quiénes son aprobados. Quiénes realmente Dios está bendiciendo y quiénes están hablando lo que hablan y defienden su posición bajo la guianza, bajo la voluntad del Espíritu Santo. En medio de todo, Pablo está llevando a la iglesia para que velen por la unidad del cuerpo de Cristo, para que sanen aquellas situaciones que en momentos determinados traen una serie de desnutrición, de debilidad espiritual en el cuerpo de Jesucristo. Y Pablo habla también de la conducta vergonzosa que los hermanos en muchas ocasiones han presentado. Las define. Cuando vamos al versículo 2 del capítulo 11, Pablo inicia alabando a Dios. Dice, y alabando a los hermanos. Dice, os alabo, hermanos. ¿Y por qué los está alabando? Los está alabando porque han estado atentos a sus enseñanzas. Y porque ellos mantienen una serie de instrucciones como el apóstol se los había entregado. Pero cuando él va avanzando en la exhortación, el verso 17 dice, hay algunas cosas que no puedo alabarles. Y dice, me he encontrado que las reuniones de ustedes no son de edificación. Me he dado cuenta que cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino que ustedes se congregan para lo peor. Y en esto no los alabo. Y mis hermanos, la iglesia del Señor se reúne
para adorar al Dios vivo y verdadero, y esa adoración debe fluir con todo el corazón. Cuando la iglesia se reúne debe haber salmos, debe haber himnos, no murmuración, no críticas. No debe haber ese tipo de situaciones que enferman, porque la iglesia del Señor es el cuerpo de Él. Y Pablo está diciendo, cuando ustedes se reúnen, las reuniones de ustedes no son las reuniones que realmente cuentan con una bendición de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, el Salmo 133, el siervo David escribe y dice, el Señor nos enseña que es bienaventurado, cuán hermoso es cuando los hermanos están juntos y en armonía, que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y en muchas reuniones la gente no sale bien, porque cuando llegamos a la casa del Señor vamos a rendir culto al Dios vivo y verdadero, a escuchar su palabra, a ser edificados, a ser consolados, a ser exhortados por el Dios vivo, por el Dios que nos ama. Pablo entonces también les dice a los hermanos que cuando ustedes se reúnen a comer y a beber. Y en el verso 22 dice, por esto tampoco les puedo alabar, porque están menospreciando la iglesia y están avergonzando a los que no tienen nada. Y la preocupación legítima es esa. No podemos avergonzar a ningún hermano en la congregación porque no traiga, porque no se vista de la mejor manera, porque a veces no tiene para comer. Pablo quiere que la iglesia entienda este principio, y Jesús también, que como cuerpo de Cristo nos estemos uniendo permanentemente. En tercer lugar, Pablo nos guía al debido uso de la libertad. Mis hermanos, el apóstol siempre sacrificó sus derechos personales. Cuando se trataba de ayudar al cuerpo de Cristo, Pablo siempre se sacrificó y dejó a un lado lo que él tenía y lo que él era y a lo que él tenía derecho. Frente a sus críticos, Pablo salía al paso y con la palabra viva y eficaz del Evangelio hablaba a la gente para que la gente también entendiera que en medio de toda la falta de entendimiento espiritual de algunos, y a veces también algunos se dejaban usar por el enemigo, el apóstol salía y hacía defensa del Evangelio y se presentaba como lo que Dios había puesto para él, el apóstol y el siervo del Señor. Pero Pablo también ante la iglesia veló por el bienestar de esta, cuidándose de no ser gravoso para ella. Por eso cuando nosotros leemos este capítulo extendido 10 y 11, encontramos a Pablo diciéndonos a nosotros, hermanos, en ese inicio del capítulo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y no es la primera vez que Pablo lo hace. Pablo también, escribiendo a la iglesia de Filipo, le dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo maneja un concepto muy claro, es esclavo del Señor. Y al ser esclavo del Señor, estás libre interiormente, su alma está limpia por el poder de la palabra y de la sangre de Jesús, pero él sabe a quién se debe, a quién se pertenece, está crucificado con Jesucristo. Y como ahora vive Cristo en él, lo que vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo por él. Pablo luchó arduamente para que los hermanos perseveraran en la libertad a la que fuimos llamados. Pablo luchó contra el legalismo. Pablo luchó para que la gente no desviara el concepto de libertad que estaban ellos experimentando en Jesucristo.
y que aún tuvo que reprender en una ocasión a Cefas públicamente a Pedro, porque cuando Pablo estaba se comportaba de una manera y cuando no estaba, a los Gálatas él les estaba llevando a tener, sí, la fe en Jesucristo, pero también añadir algunas cosas de la ley que no eran ya necesarias, y Pablo está moviéndose poderosamente en esta dimensión espiritual para él, en esta latitud espiritual donde él está diciéndole a los hermanos que a esa libertad hemos sido nosotros llamados. Iglesia, debemos cuidar lo que tenemos en el Señor, apartarnos de todo pecado, apartarnos de toda contaminación, a vivir de una manera muy santa y piadosa de acuerdo a lo que la Escritura nos está enseñando. No fuiste llamados a la esclavitud, no fuimos llamados a retroceder, fuimos llamados a mantenernos abrazados y dependientes del Señor Jesucristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nadie va a traer libertad a nuestra mente cautiva. Nadie va a traer la libertad que tenemos en nuestro corazón para arrodillarnos delante de la presencia del Señor y tener esa libre entrada ante Él como la libertad que Cristo ha traído a nuestras vidas. Para Pablo era muy importante que la iglesia mantuviese sus ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No hay otro, hermanos, amigos, no hay otro que pueda traer libertad. La libertad cristiana no la tiene el mundo no tiene autoridad para hablar de autoridad. El mundo está cautivo por el pecado, por las ideologías, por todo lo que ellos proyectan. Nosotros somos libres porque Cristo nos hizo libres. Los Gálatas habían empezado muy bien una vida de libertad y Pablo debe exhortarlos allí en el capítulo 5, versículo 13, diciéndoles a ellos que no usaran la libertad como ocasión para la carne, sino que la libertad debería usarse para servirse por amor unos a otros. Y yo soy libre en Cristo para servir a mis hermanos y para servir a las demás personas. Pero si yo veo que mi hermano con alguna acción, con alguna actitud, con alguna situación de mi conducta, si con algo que yo voy a comer, mi hermano va a tropezar, debo evitar hacerlo para que él se mantenga firme. A veces las luchas, las contiendas en las congregaciones lo que ha dejado es gente herida que se desaniman y van atrás. A veces la forma como algunos se expresan, a veces algunas cosas que nosotros hemos proyectado en otros no son las que se requieren. A veces el trato con la esposa, con los hijos, no es lo que muchas veces atrae a la gente que no conoce de Cristo para que ellos vengan a Cristo y digan, quiero tener un hogar como el que usted tiene. Muchas veces estamos desviándonos con nuestro comportamiento y podemos estar pensando que es cuestión de demonios, que es cuestión de reprender. Hay cosas que son de liberación, hay cosas que son para reprender, pero hay cosas, hermanos míos, que son para uno tener el sumo cuidado y dar el debido uso a la libertad para poder edificar y para poder atraer a los que están solos, vacíos en su corazón porque no tienen vida eterna al camino de la verdad que es el Señor Jesucristo. Somos siervos de la libertad. Y como somos siervos de la libertad, Pablo enseñó que hay que trabajar arduamente por los hermanos maduros y por los débiles en la fe. Cuando la iglesia se rinda constantemente a los pies del Señor, y cuando yo vea a mi hermano con los ojos como Cristo lo ve, ese tiempo y ese día, la libertad que el Señor ha traído a nosotros como siervos de Él nos va a permitir seguir hacia adelante y nos va a permitir ver florecer la vida de nuestros hermanos. Mis hermanos amados, Pablo estuvo siempre motivado para ganar al pecador, aunque no aprobaba el pecado de ellos. Por eso dijo, a los griegos me he hecho como griego, al judío como judío.
porque él tenía en su mente un objetivo, quería llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. ¿Tú quieres llenarlo todo con el Evangelio de Cristo? Se necesita una vida consagrada al servicio del Señor, una iglesia consagrada y una iglesia que exprese su libertad, rechazando el pecado, apartándose de toda maldad y permitiendo el fluir del Espíritu de Dios a través de cada uno de nosotros, y una iglesia unida fuertemente en esa libertad por los lazos del amor. Así como Cristo lo enseñó, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Dios sigue impartiendo bendición a tu vida. Amén. Oramos. Padre, te bendecimos y te alabamos. Te glorificamos y te damos muchas gracias porque eres muy bueno, eres grande, eres santo, eres maravilloso y poderoso. Permite que este día, cada una de las personas que nos han escuchado, creyentes y no creyentes, Señor, tengamos en cuenta que la palabra tuya es verdad. Para mis hermanos en la fe, que esa libertad que tenemos en Cristo, podamos entenderla bajo esos límites, parámetros que tú has establecido, y para que no abusemos de ella y podamos, Señor, entender y comprender que la sabiduría de lo alto nos va a permitir manejar la libertad que tenemos en ti de la mejor forma posible para agradarte a ti. Porque todo debe hacerse para la gloria tuya. Para ti, amigo que me escuchas, bendecirte en el nombre de Jesucristo y decirte, tú que estás cautivo por el pecado, que Dios tenga misericordia de tu vida y ven a Él. Recíbele como tu Señor y Salvador, diciéndole, Señor Jesús, en este día te acepto como mi Señor y Salvador y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido, Dios, que tú seas obrando poderosamente en mí, que me ayudes y que tú, Señor, me permitas vivir una vida totalmente diferente dependiendo de ti. Gracias, Cristo. Amén. Si usted hizo la oración de fe, puede llamar al teléfono que aparece en pantalla. Dios les bendiga.